Hay noches en el Cariri en que el viento no sopla como debería. No viene desde el este con la frescura de las montañas, ni desde el oeste cargado con el polvo del sertón. Viene desde ningún lugar y desde todos los lugares a la vez, girando sobre sí mismo como si buscara algo que perdió hace mucho tiempo. Los ancianos de la región conocen ese viento. Lo llaman el suspiro de la hechicera, y cuando lo sienten aproximarse, cierran puertas y ventanas, encienden velas de cera de abeja y murmuran oraciones que sus abuelos les enseñaron, porque ese viento trae consigo más que polvo y hojas secas. Trae memoria, trae venganza, trae la presencia de quien nunca debió ser olvidada. La historia comienza donde todas las historias del Cariri comienzan, en la tierra agrietada por el sol y bendecida por lluvias que llegan cuando quieren. En un tiempo que ya no se mide en años, sino en generaciones, existió una mujer cuyo nombre la gente dejó de pronunciar por miedo a invocarlo. No era la más hermosa, ni la más joven, ni la más rica. Pero había algo en ella que hacía que los hombres desviaran la mirada y las mujeres apretaran a sus hijos contra el pecho. Ese algo era el conocimiento, el poder silencioso de quien entiende los secretos que la tierra guarda. Antes de comenzar esta jornada extraordinaria, forma parte de nuestro canal. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia increíble que preparamos para ti. Vivía sola en una casa de adobe y madera al borde del pueblo, donde el camino se bifurca en dos direcciones. Una lleva hacia las serranías, la otra hacia el sertón profundo. Su casa estaba exactamente en ese punto de decisión, como si ella misma fuera el límite entre dos mundos. El techo de tejas rojas estaba cubierto de musgo en la parte que miraba hacia las montañas y completamente seco en la parte que miraba hacia el interior árido. En su jardín crecían plantas que nadie más conseguía cultivar, flores que solo abrían bajo la luna llena, raíces que se retorcían en espirales perfectas, hojas que sangraban savia roja cuando se cortaban. Las mujeres del pueblo acudían a ella en secreto. Llegaban al atardecer, con la cabeza cubierta, llevando pequeñas ofrendas envueltas en trapos, una gallina negra, 3 monedas de plata, un mechón de cabello atado con hilo rojo. Nunca pedían en voz alta lo que necesitaban. Simplemente depositaban sus ofrendas en el escalón de piedra junto a la puerta y esperaban. A veces la puerta se abría y una mano surgía extendiendo un saquito de tela. Otras veces pasaban horas y la puerta nunca se abría, y las mujeres sabían que debían volver con una ofrenda diferente. Los hombres también la buscaban, aunque jamás lo admitirían ante sus esposas. Llegaban más tarde, cuando las estrellas ya brillaban y las sombras se hacían más largas que los propios hombres. Venían por cuestiones de tierra, de cosechas, de enemigos que no podían vencer con las manos. Algunos venían por amor, ese amor desesperado que consume más que alimenta. Otros venían por odio, buscando formas de hacer daño sin mancharse las manos con sangre visible. Ella los recibía a todos. No juzgaba, no aconsejaba. Simplemente escuchaba con aquellos ojos oscuros que parecían ver más allá de las palabras, más allá de las intenciones declaradas, hasta el fondo turbio donde habitan los deseos que nadie confiesa. Y después cobraba. No siempre en dinero. A veces pedía cosas extrañas. Una lágrima derramada en un vaso al amanecer. La primera palabra pronunciada por un niño. La última mirada de un moribundo. Cosas que no tienen precio porque no tienen forma. El pueblo prosperaba de manera extraña. Las cosechas no eran abundantes, pero nunca faltaban. Las enfermedades llegaban, pero no se quedaban. Los conflictos surgían, pero se resolvían antes de derramar sangre. Era como si una mano invisible mantuviera todo en equilibrio precario. Los habitantes sabían que ese equilibrio tenía un precio, pero era un precio que pagaban con gusto mientras las cosas funcionaran. Hasta que llegó el padre Sebastián. Vino desde la costa, enviado por la iglesia para evangelizar el interior. Era un hombre alto y delgado,
con ojos claros que parecían juzgar todo lo que veían. Traía consigo una cruz de madera pesada que cargaba sobre los hombros como si fuera su misión personal llevar el peso de todos los pecados del mundo. Instaló su sede en una capilla abandonada en el centro del pueblo y comenzó a predicar contra lo que llamaba las prácticas paganas y la superstición del demonio. Al principio, nadie le prestó mucha atención. Los sermones del padre Sebastián eran largos y llenos de palabras difíciles sobre pecado y redención. La gente asentía con respeto, pero después volvía a sus casas y seguía haciendo lo que siempre había hecho. Seguían visitando la casa al borde del camino cuando necesitaban algo que las oraciones no podían proporcionar. Pero el padre Sebastián era persistente. Comenzó a visitar las casas, una por una, preguntando por los saquitos de tela que colgaban sobre las puertas, por las hierbas secas que ardían en pequeños braseros, por las marcas extrañas dibujadas con tiza en los umbrales. Explicaba pacientemente que todo eso era obra del maligno, que la salvación solo llegaba a través de la fe verdadera, que el poder de Dios era superior a cualquier hechizo o conjuro. Algunos comenzaron a escucharlo. Primero los jóvenes, que veían en el padre una conexión con el mundo moderno de la costa. Después, algunas mujeres, convencidas por la promesa de una salvación que no requería ofrendas oscuras. Gradualmente, las visitas a la casa al borde del camino fueron disminuyendo. Las ofrendas se hicieron más raras. Las noches se volvieron más silenciosas. Ella no reaccionó de inmediato. Continuó en su casa, cuidando su jardín extraño, preparando sus mezclas en potes de barro, observando el movimiento del pueblo desde su posición privilegiada en la bifurcación del camino. Pero algo estaba cambiando. Las plantas comenzaron a marchitarse incluso cuando llovía. Las flores dejaron de abrirse bajo la luna. La savia roja se volvió transparente como agua. El padre Sebastián interpretó esto como una victoria. Declaró desde el púlpito que el poder de la hechicera estaba siendo quebrado por la fe del pueblo, que las fuerzas oscuras retrocedían ante la luz de la verdadera religión. Organizó una procesión que debía pasar frente a la casa al borde del camino, llevando la cruz pesada y cantando himnos de liberación. Fue en la noche anterior a esa procesión cuando el viento cambió. Comenzó como un susurro apenas perceptible, un roce de aire contra las paredes de adobe. Después se intensificó, no en volumen, sino en presencia. Era un viento que no refrescaba ni calentaba. Simplemente estaba allí, presionando contra las puertas, filtrándose por las grietas, llenando cada espacio vacío con su presencia inquietante. Traía un olor que nadie conseguía identificar. No era desagradable, pero tampoco agradable. Era el olor de algo muy viejo, algo que había estado enterrado y ahora salía a la superficie. Los perros comenzaron a aullar, no como aullan ante un extraño o ante otro animal, sino con un sonido largo y lastimero que parecía más humano que canino. Las gallinas se negaron a volver a sus gallineros y permanecieron acurrucadas en los rincones más oscuros que pudieron encontrar. Los caballos pateaban el suelo y giraban en círculos, los ojos muy abiertos mostrando el blanco del miedo. Dentro de la casa, al borde del camino, ella estaba de pie en el centro de la única habitación, los brazos extendidos, la cabeza echada hacia atrás. Las velas que la rodeaban ardían con llamas que no parpadeaban, perfectamente verticales a pesar del viento que rugía afuera. Su boca se movía pronunciando palabras en una lengua que no era español ni ningún idioma indígena conocido. Era algo más antiguo, algo que venía de un tiempo en que las palabras aún tenían poder directo sobre las cosas. El viento creció hasta convertirse en un huracán que giraba exclusivamente alrededor de su casa. Las tejas volaban en espiral hacia el cielo oscuro. Los árboles se doblaban casi hasta el suelo. Pero dentro del círculo perfecto de esa tormenta, la casa permanecía intacta, protegida por una fuerza invisible. Cuando amaneció, el viento cesó tan abruptamente como había comenzado. El silencio que siguió era tan denso que dolía en los oídos.
La gente salió de sus casas con cautela, mirando hacia todos lados, buscando señales de daño. Pero el pueblo estaba intacto. Nada había sido destruido. Ni una sola teja fuera de lugar, excepto las de la casa al borde del camino, que ahora yacían esparcidas en un patrón circular perfecto alrededor de la estructura. El padre Sebastián interpretó esto como otra señal divina. La hechicera había invocado fuerzas oscuras, pero esas fuerzas solo habían destruido su propia morada. Era la prueba definitiva de que el mal se destruye a sí mismo. Esa misma tarde organizó la procesión. Salieron de la capilla al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto y las sombras eran apenas pequeñas manchas bajo los pies. El padre Sebastián iba adelante, cargando la cruz pesada, cantando en latín. Detrás venían los fieles, algunos por convicción, otros por miedo a quedarse fuera. Avanzaban por el camino polvoriento hacia la bifurcación donde la casa esperaba. Ella estaba en la puerta cuando llegaron. Ya no era la mujer que el pueblo conocía. Algo había cambiado en ella durante aquella noche de viento. Su cabello, antes oscuro, ahora mostraba vetas de blanco que parecían brillar con luz propia. Sus ojos, siempre profundos, ahora eran pozos sin fondo donde no se reflejaba nada. Vestía ropas negras que se movían aunque no hubiera viento, como si estuvieran hechas de humo solidificado. El padre Sebastián se detuvo a 10 pasos de distancia. Levantó la cruz y comenzó a recitar exorcismos en latín. Las palabras salían de su boca con convicción, cada sílaba cargada con la certeza absoluta de quien cree estar del lado correcto de la historia. Ella no respondió con palabras. Simplemente levantó una mano, los dedos extendidos hacia el cielo, y el viento regresó. Pero esta vez era diferente. No giraba en círculo. No rugía con furia indiscriminada. Este viento tenía dirección y propósito. Se movía en línea recta desde ella hacia el padre Sebastián, como una flecha invisible que nadie podía ver, pero todos podían sentir. Alcanzó al sacerdote y se enrolló alrededor de él como una serpiente de aire. La cruz cayó de sus manos. El padre Sebastián intentó hablar, pero el viento entraba por su boca cada vez que la abría, llenándolo desde adentro. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Su cuerpo comenzó a elevarse del suelo, los pies a centímetros del polvo, suspendido por fuerzas que desafiaban toda lógica. La procesión se dispersó. La gente corrió en todas direcciones, gritando, tropezando, buscando refugio en sus casas. Solo quedaron ella y el padre Sebastián, enfrentados en ese duelo silencioso de voluntades. Entonces ella habló. Su voz era múltiple, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo a través de su garganta. Dijo cosas que nadie entendió, palabras que parecían retorcer el aire a su alrededor, que hacían vibrar los huesos de quien las escuchaba. Y mientras hablaba, el viento que sostenía al padre Sebastián comenzó a girar, despacio al principio, después cada vez más rápido, convirtiéndolo en el centro de un tornado personal. Cuando el viento finalmente lo liberó, el padre Sebastián cayó al suelo como un trapo mojado. Respiraba, pero apenas. Sus ojos miraban hacia el cielo vacío sin ver nada. De su boca salía un murmullo continuo, palabras sin sentido mezcladas con sollozos. Nunca más volvió a hablar con coherencia. Pasó el resto de sus días en la capilla, acurrucado en un rincón, dibujando extraños símbolos en el suelo con tiza blanca. Después de ese día, nadie más se atrevió a desafiarla, abiertamente. Pero el miedo había reemplazado al respeto. Las visitas cesaron por completo. El pueblo entero parecía contener la respiración, esperando ver qué haría ella ahora que había demostrado el alcance de su poder. No hizo nada. Simplemente permaneció en su casa destechada bajo el cielo abierto, cuidando plantas que ya no crecían, preparando mezclas que nadie vendría a buscar. Las noches eran las peores. El viento regresaba todas las noches, girando alrededor de la casa, susurrando cosas que solo ella podía entender.
Y cada noche, ella respondía con palabras en aquella lengua antigua, alimentando algo que crecía en la oscuridad. Los meses pasaron. El pueblo comenzó a sufrir de formas sutiles. Las cosechas no fallaban completamente, pero tampoco prosperaban. Los niños nacían, pero más débiles que antes. Las enfermedades llegaban y se quedaban más tiempo. Los conflictos que antes se resolvían ahora se prolongaban en disputas amargas. Era como si el equilibrio que ella había mantenido durante años se hubiera roto, y ahora todo se deslizaba hacia el caos muy despacio. Algunos ancianos sugirieron que alguien debía ir a hablar con ella, pedir perdón en nombre del pueblo, intentar restaurar la paz, pero nadie se atrevía. El recuerdo del padre Sebastián murmurando en su rincón era demasiado reciente, demasiado terrible. Fue en la noche de luna llena de octubre cuando todo terminó. El viento llegó más fuerte que nunca, no solo alrededor de su casa, sino por todo el pueblo. Arrancaba tejas, volcaba carretas, doblaba árboles hasta casi partirlos, y en el centro de ese caos, la casa al borde del camino brillaba con una luz verde enfermiza que no venía de ninguna vela o lámpara. Dentro, ella estaba completamente transformada. Ya no había rastro de la mujer que había sido. Era solo un conducto de poder puro, un vórtice de energía que conectaba la tierra con algo mucho más vasto y oscuro. Sus pies ya no tocaban el suelo. Su cabello flotaba como si estuviera sumergida en agua. Y de su boca salía un canto continuo que hacía vibrar las piedras. El viento alcanzó su punto máximo. Las paredes de adobe comenzaron a agrietarse. Las vigas de madera gemían bajo la presión. Y entonces, en un momento de claridad terrible, ella pronunció su última palabra. Una palabra que contenía todo su conocimiento, todo su poder, toda su furia por haber sido rechazada. La casa explotó hacia adentro. No hubo fuego ni escombros volando. Simplemente se colapsó sobre sí misma. Toda la estructura comprimiéndose en un punto imposiblemente pequeño que por un instante brilló más que el sol. Y después, nada. Solo un círculo perfecto de tierra quemada donde la casa había estado. Cuando el pueblo se atrevió a acercarse al día siguiente, encontraron ese círculo negro en la bifurcación del camino. La tierra estaba tan caliente que el aire encima ondulaba como agua. No había restos de la casa, ni de los muebles, ni de las plantas extrañas. Y no había cuerpo. Pero el viento permanecía. Desde esa noche, en ciertas ocasiones el viento regresa. No sigue patrones predecibles. Puede venir en cualquier estación, en cualquier momento del día o la noche. Pero siempre se comporta de la misma manera, girando sobre sí mismo, viniendo desde ningún lugar y desde todos los lugares a la vez. Y cuando viene, trae consigo el olor indefinible de algo muy viejo, algo que debería estar enterrado, pero no lo está. Los que han estado en el círculo negro cuando el viento llega, cuentan que pueden oír cosas. No palabras exactamente, sino impresiones, sentimientos que se forman en la mente como si alguien estuviera susurrando directamente en el centro del pensamiento. Hablan de conocimiento prohibido, de secretos que la tierra guarda, de poder que espera ser reclamado por quien sea lo suficientemente valiente o lo suficientemente tonto para buscarlo. El círculo negro permanece estéril hasta hoy. Nada crece allí, ni siquiera las malas hierbas más resistentes. Los animales lo evitan, haciendo grandes desvíos en lugar de cruzarlo directamente. Y en las noches de luna llena, algunos juran ver una figura de pie en el centro del círculo, una silueta oscura que observa el pueblo con ojos que brillan con luz verde enfermiza. Los ancianos ya no hablan mucho sobre lo que pasó, algunos porque estaban allí y prefieren olvidar, otros porque les contaron historias que son demasiado terribles para repetir, pero todos saben que el equilibrio que ella mantenía se rompió ese día, y que el pueblo paga el precio de esa ruptura cada día que pasa, porque el viento no es solo viento, es memoria, es advertencia, es la presencia continua de quien fue rechazada pero nunca derrotada.
Es el recordatorio de que algunos poderes no deben ser desafiados, no porque sean malignos, sino porque mantienen un equilibrio que nadie más entiende hasta que se rompe. Y en las noches, cuando el viento llega girando sobre sí mismo, buscando algo que perdió hace mucho tiempo, las madres aprietan a sus hijos contra el pecho y susurran la misma oración que sus abuelas les enseñaron. No piden protección contra el mal, piden perdón por una arrogancia antigua, piden que el equilibrio algún día sea restaurado, piden que quien camina en el viento encuentre finalmente la paz que le fue negada en vida. Porque en el Cariri, donde la tierra es dura y el cielo es vasto, hay fuerzas que son más antiguas que la Iglesia, más antiguas que el pueblo, más antiguas que los propios nombres que les damos, y esas fuerzas no olvidan. Permanecen en el viento que gira eternamente, en la tierra quemada que nunca sana, en los ojos que brillan verde en las noches de luna llena, esperando, recordando, advirtiendo a quienes tienen oídos para escuchar y corazones para comprender. La hechicera del Cariri ya no camina entre los vivos, pero su presencia permanece tan real como el aire que respiramos. Cada ráfaga de viento que no tiene explicación, cada sombra que se mueve cuando no debería, cada escalofrío inexplicable en noches calurosas, todo es parte de su legado. Un legado que nos recuerda que hay límites que no deben cruzarse, poderes que no deben desafiarse, equilibrios que no deben romperse. Y cuando el viento sopla desde ningún lugar y desde todos los lugares a la vez, los que conocen la historia se detienen un momento, inclinan la cabeza con respeto y susurran una palabra de reconocimiento, porque saben que ella está allí, en ese viento, vigilando, esperando, recordando tanto la traición como la lealtad de aquellos que alguna vez buscaron su ayuda. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia increíble que preparamos para ti. Hasta la próxima historia.